Buenos días, buenos días, buenos días. Esto es una nueva mañana. Este es el Morning Show, señores. Aquí tenemos grandes cosas el día de hoy, un programa sumamente exquisito para todos ustedes. Nos acompaña esta mañana Rafael Andújar, que le llamamos aquí la mecánica Andújar, que nos va a dar un recuento especial de cómo ha nacido y cómo ha crecido la corrupción en República Dominicana. Pero antes, los chicos también les saludo a Nelson Enrique Valdez Burgos. Muchas gracias, Iván. Bienvenidos todos a una nueva mañana. Gracias por acompañarnos cada día. Recuerden suscribirse a nuestro canal @unanuevamañana y quédense con nosotros porque hoy tenemos entrevistas y mucho contenido. Vamos a hablar de la corrupción también en la República Dominicana. Nicolás Castillo. En nombre de Reyes, Nelson Enrique Valdez Burgos. Eso es de Duque, el Duque de Brandeburgo, le digo yo. Señores, buenos días, bienvenidos a una nueva mañana, el morning show más visto de la televisión dominicana y del mundo. Gracias por estar ahí con nosotros, gracias por reportar sintonía a través de nuestro canal de YouTube, que le invitamos que le dé like inmediatamente a esta transmisión, porque esto va a permitir que llegue a más personas, porque el algoritmo va a entender que lo que se está haciendo aquí está muy bien, entonces se lo va a recomendar a otras personas. Así es que le agradecemos por estar ahí y estaremos pendientes a todos sus comentarios. Tal y como les prometimos, ahora vamos a decir el birth and rise de la corrupción dominicana. Ajá. Y le saluda la mecánica Andújar. Aquí estamos, amigos televidentes, oyentes, y la mesa aquí, estos tres jóvenes. El único viejito aquí soy yo, el único abuelito. Un hombre de experiencia, Andújar. Estamos jóvenes todos. Experimentados. Bueno, la vida política dominicana, cuando uno la estudia del 62 acá, es una escalera de corrupción. Y todo aquel que ha prometido combatir la corrupción de manera agresiva antes de llegar, termina siendo más corrupto que el que combatió. Pero después que tú estudias todo eso, entonces tú dices, ¿y Trujillo había corrupción? Sí, había corrupción, y la corrupción solo era de Trujillo. Con Trujillo, el 10% había que dárselo a él por adelantado de las obras. Muy simple, una obrita de 300,000 pesos, a Nelson se la pagaba para hacerla, el hospital de Baní, y él tenía que darle 30,000 inmediato a Trujillo. Eso no es un juego de camino. Entonces, siempre la famosa comisión en la vida política dominicana está presente. Y Trujillo fue el primero que la ejercía. Entonces, bien, cuando nos vamos a Bosch no planteó perseguir la corrupción. Bosch planteó en su eslogan de campaña borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Porque Viriato Fiallo era que planteaba el látigo para perseguir los corruptos de Trujillo. Con ese borrón y cuenta nueva, Juan Bosch gana las elecciones tranquilamente. Llega a 59%. ¿Por qué? Porque el trujillismo votó por Bosch. Escuchen bien, el trujillismo votó por Bosch. Entonces, un seguridad de Bosch que dormía en su casa, Virgilio Hell, tomó unos dólares y un empresario, creo que apellido Celso Pérez, lo denunció. Y Juan Bosch lo mandó a apresar y lo persiguió por corrupción. Lo sacó de su gobierno instantáneamente. Entonces, bueno, después de Bosch nos encontramos con Balaguer. Balaguer es uno de los gobiernos más corruptos de la historia. Sin embargo, se presentó siempre como que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho. ¿Qué hizo Balaguer de corrupción? El reparto de las tierras del Estado Dominicano, el reparto de los edificios del Estado Dominicano, las exoneraciones de los impuestos a particulares, el pase de mercancía en las aduanas sin debido pago de impuestos de ley, las asignaciones de obra grado a grado, la corrupción del día a día, policía, inspectores, trámites tributarios. Balaguer, la corrupción estaba en cada oficina de rentas internas, en cada cuartel militar, en cada aduana de la frontera. Con Antonio Guzmán no presentó en su campaña
la corrupción como tema. Lo que presentó fue libertad para los presos políticos, regreso de los exiliados, despolitización de las Fuerzas Armadas. Cuando ganó con decreto, ordenó el regreso de los exiliados y la libertad de los presos políticos, y con los nombramientos en las Fuerzas Armadas, quitando los militares de Balaguer, que había hecho una ley y lo había nombrado por 2 años, día antes, para que él no pudiera quitarlo. Ahí mismo don Antonio Guzmán pasa a ser a uno de los mejores gobiernos del país. En términos de corrupción. No, por lo que presentó, lo hizo. No tuvo que hablar de corrupción para llegar. Y lo que presentó lo hizo y quedó como un buen gobierno. Si usted quiere saber qué buen gobierno, busque Infoté, el papel de Infoté en la historia del país, que lo hizo Antonio Guzmán, el papel de Conani, el papel de la seguridad de los militares la dio Antonio Guzmán. Entonces, bueno, cuando nos vamos a Jorge Blanco presentó la mano limpia al país para ganar. Entonces resulta y viene a ser que Jorge Blanco tuvo un expediente de corrupción sometido por Balaguer y fue condenado él y Cuervo Gómez por corrupción. Los detalles, pudiéramos decir que sí, que no, pero al final hubo corrupción. Andújar, a eso le dicen la ley de Murphy. Sí. A lo que te opones, lo que repeles, lo atraes. Sí. Exacto. Bueno, entonces viene Leonel Fernández. Leonel Fernández presenta que se robaban 30.000 millones de la corrupción, que lo iba a recuperar. Y el primer decreto se lo dio a Abel Rodríguez del Orbe, que había sido acusador de Salvador Jorge Blanco. No persiguieron a nadie por corrupción. Y Abel Rodríguez del Orbe terminó renunciando y llorando. Recuerden esos lloros públicos. Eso es una cosa increíble de la vida porque política. Abel pensaba que sí era cierto que él iba a perseguir corruptos, pero no se dio. No se dio. Fuerte. Hipólito Mejía, Guido, Impresionante. el anticorruptor de Guido, el PM, el caso de Pepe Goico, La PPCAR. una famosa tarjeta de crédito, Una locura. un expediente criminal, un amigo de Nelson, llamado Maximín Aristi, le presentan el expediente, y ese expediente de delito lo ponen correccionar, y Pepe Goico se ríe, y se ríe. Hipólito protegió a su Pepe Goico. Eso trajo como consecuencia nada más y nada menos que la renuncia de Virgilio Bello Rosa, Lógico. Procurador. Procurador General de la República, A la sazón. a la sazón de esa situación. También tenemos entonces Leonel. El Leonel nos encontramos con el caso de Van Inter, que él, Hipólito, persiguió a Van Inter y se veía como un caso de una persecución seria. Y Leonel, cuando fue al proceso, dijo, al revés, atribuyó a Hipólito quebrar a Van Inter, quebrar El Banco Paribas fue el otro. ¿cómo se llama el señor? A Bá Figueroa. Báez Figueroa. Freddy Oviva debe estar Celebrando ahora mismo. diciendo. Bueno, el otro caso de Leonel fue Félix Bautista en Surlán, la UA, los Supertucanos, Víctor Díaz Rúa, Vivian Lubrano Castillo de Van Inter, Pedro Franco Badía, Antonio Marte y Gervasio de la Rosa, que habían estado en el Plan Renove. El Plan Renove es un robo que fue que lo hizo Hipólito, un robo al transporte, 11.000 millones de pesos, que eran exoneraciones. Entonces, bueno, encontramos que con Leonel tenemos esos casos grandes, que pudiéramos considerar más grandes que todos los otros gobiernos. ¿Pero por cuál caso en específico? La Zulán, los Tucanos. ¿De cuántos millones Tucano. estamos hablando ahí? Son casos grandes y son más casos que los otros gobiernos.
¿Cayó preso alguien por eso? Al revés, cayeron presos y lo indultaron. No fueron a la cárcel nunca. Yo no creo que Antonio Marte fue condenado y nunca fue a la cárcel. Wow. Es lo que pudiéramos investigar. O sea que Antonio Marte tiene el poder de no entrar a la cárcel. No él, varios en este país tienen ese poder. Bueno, el que tuvo en la cárcel fue Fausto. Un apellido Ruiz, un pobre muchachito, tuvo un tiempo, pero los otros todos, los que fueron indultados y unos fueron indultados sin ir. Qué fuerte. Danilo Medina, Qué increíble. con los casos de corrupción de la ONSA. Perdón. ¿Cuál corrupción? Sí, la corrupción. ¿Cuál corrupción? Danilo tiene la ONSA, OISOE, Odebrecht, INAPA, CEA, CORDE y el aduanazo. Ese es un caso de unos muchachos en Santiago, Sí. unos hijos de los PLDistas, Sí. que pasaban la mercancía. Pasaba una cosita, ¿verdad? Sí. Bueno, tenemos entonces llegamos a Abinader, el discurso anticorrupción de la historia política dominicana, que ha dado voto para ganar 2 veces. 2 veces, o sea, el único beneficiario de la anticorrupción de la historia política dominicana lo es a Luis Abinader. Para. Sí. Tú dices que la única persona que no ha sido corrupta es Luis Abinader. No, beneficiario del discurso anticorrupción, que ha ganado 2 veces con ese discurso. Yo creo que Luis Abinader es el gobierno más corrupto de la historia. En la escalera. Sin embargo, su discurso fue anticorrupción. Anticorrupción. Sí, para ganar 2 veces. Eso es sofismo. Es el único que ha engañado al país, lo engañó 2 veces. Entonces, por los otros nadie votó. Porque vos ganó, recuérdense diciendo que Hijo de Blanco Bueno, y eso, y Lionel dijeron una cosa, pero la gente votó por ellos y al final no hicieron nada. Entonces, bueno, Luis Abinader le prometió al país que iba a perseguir la corrupción. O la impunidad de los que se fueron, ¿verdad? Ujú. Y de los de él. Entonces, bueno, de los de él solo ha perseguido al caso de la Lotería Nacional y al pobre Faña por una tontería. Sí. Lo metieron preso. A la Kimberly la destituyó, la hizo renunciar La hizo renunciar. por un caso que ella no fue su gobierno. O sea, que comenzó tan serio. No fue por una declaración jurada que Sí, pero eso no tiene nada que ver con... Eso no correspondía a su gobierno. Mire, ahora mismo Una cosa es ser serio, otra cosa es privar. el renombrado doctor Ricardo Nieves enumeró a este gobierno 52 casos de corrupción. Al gobierno que ha ganado con la política anticorrupción. Creo que cuadra con el número que decía Milagro T. Bosch, ¿no? No, mira, 52, 54. Dice que 47 le dio al PESCA para que lo investigara y no se ha investigado. Justo esto que está hablando Andújar y de la corrupción, tenemos un corte, la semanal de Luis Abinader. Vamos a verlo rápidamente para apoyar las cuestiones que está aquí comentando la mecánica Andújar. Vamos a ver. Actual preocupante para todo este país. Familiares cercanos del expresidente Danilo Medina hicieron una enorme acumulación de fortunas mal habidas. La justicia ha actuado. Podemos criticarla en todo lo que nosotros observemos de irregular en el procedimiento que ha seguido con relación a esos casos. Pero a ningún funcionario de la justicia se le ha ocurrido citar como primer testigo, que lo es, a quien gobernaba este país en ese momento, ni a Leonel Fernández ni a Danilo Medina. No ha exigido la presidencia de algún modo que esos casos sean tratados con la amplitud que merecen, no por razones políticas, por razones estrictamente legales. Señor Colombo, yo no me involucro, repito otra vez, en los temas judiciales. Ahora, a mí lo que me toca es, como lo hice en el último Consejo de Gobierno, decirle a mi funcionario
que si ellos cometen actos de corrupción, como lo hemos hecho a diferentes niveles, lo primero que vamos a llevar los papeles y las pruebas al Ministerio Público somos nosotros mismos. Eso es lo que a mí me toca y eso es lo que yo he estado haciendo. Y cada día, cada noche, porque vamos a hablar, claro, en una cultura de corrupción que ha habido en la República Dominicana. Uno de mis mayores objetivos, de mis mayores tareas, es tratar de que cada centavo de la República Dominicana se pueda proteger e invertir en lo que necesitan los dominicanos. Y esa es mi responsabilidad y eso es lo que yo estoy haciendo. En lo otro, le toca a la justicia actuar y nosotros no nos involucramos. Señores, miren, el lenguaje es importante. El lenguaje es importante. Aquí hay uno de los técnicos de aquí, cuando dice Luis Abinader que ha habido un régimen de corrupción aquí, es por el uso y la conjugación del verbo haber. No se iba a escuchar bien Cookie que él diga que hay. Exacto. Pero habido significa que aún está. No, ha habido. Eso significa la continuación de algo que a través pero no sonaba bien decir que hay. Correcto. Y esto es un mea culpa, es una admisión que hace el presidente de que estamos bajo un régimen corrupto. Y como le decía Nelson, las grandes enfermedades no se arrancan de raíz porque se muere el paciente. Y Luis Abinader, por más serio que quiera ser, él sabe que no se puede hacer de un golpe y porrazo. Pero a este segmento es de Andújar la Mecánica para que nos diga qué le parece estas declaraciones en este momento. Bueno, primero el periodista que pregunta, Colombo, Larga data. Juan Bolívar Díaz, Huichi Lora, Nuria Piera, Altagracia Salazar, en la historia de la política dominicana, de su vigencia pública, han sido portadores del discurso anticorrupción, que han dicho ladrones a todo el mundo, menos a Luis Abinader. Entonces, ¿qué ha pasado con ellos? Que están calladitos, cogieron puestos, se fueron. Recuérdense cuando Colombo, Pancho Álvarez, Juan Bolívar Díaz, Fausto Adame, y produjeron una serie de artículos que lo compilaron en Participación Ciudadana, 85 páginas contra Félix Bautista. Entonces, bueno, aquí ahora estamos con Luis Abinader. Entonces, Luis Abinader, que ellos le pidieron al país que votara contra el PLD para sacarlo porque eran ladrones y corruptos. Una primera vez y lo lograron. Y una segunda vez, sin haber habido sentencia, también se logró. Pero ahora resulta que otros periodistas dicen que este gobierno tiene más corrupción que el otro y que señalaron por lo menos 52 casos de corrupción, que vamos a leer. Caso de la jeringa. Ese se llevó a un ministro y el viceministro ya es diputado bien votado en Santiago. Fulcar Educación, ahora está Miyagi. Ajá. Porque Miyagi fue de que la seriedad y ahora resulta que se Pero sabe... espérate, cometió un acto de corrupción y luego sale diputado elegido por el pueblo. Claro, Entonces, el pueblo que tiene la culpa de toda la vaina. Bueno, ven acá. Caso Macarrulla. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó ahí? Hubo que Caso a la marrulla. Se lo llevaron al ministro de la presidencia. Caso Inavie. Y Podón. Ese se llevó al... Adam Peguero. El caso de Kimberly no tenía razón de ser, pero fue. El caso de la juventud de Luz de Alba, esa sí, esa llegó a hacer algunas cositas. La pinturita de Neney Cabrera. El caso Supérate. Ese caso. Hay uno que se llama caso Tony Millones. El Acuario Nacional lo han depredado. Pero por el caso Supérate agarraron 3 colmaderos. O sea que Sí, caso Mérido Torres. 3 colmadores se robaron Sí. 800 millones. Caso Bartolomé Pujal. Ese era un anticorrupción. Para protegerlo, hubo que cambiarlo de un sitio para otro. ¿Ese no es el de la óptica? No, el héroe de la marcha. Sí, El de héroe de la marcha verde. Sí. El superhéroe. Primer administrador, renunciante. Caso Pasaporte. Ese es un apellido Pichardo.
por el caso de pasaporte, el escándalo, fue ascendido y nombrado cónsul de Panamá. Figúrense ustedes. Qué bien le está yendo. El caso de Intran. Sí, porque aquí la impunidad lo que hace es que se premia, la corrupción se premia. El caso de Intran. Son personas muy notorias, la de Intran. Hugo Vera, Morrison. Vamos a ver si se le escapa alguno. El Morrison Serrioso. El caso Juan Maldonado, ese tiene la mujer diputada del Seibo. Ese es el caso Falcón, ese era Comunidad Digna. Ese es uno que en un expediente estaba de narco nombrado en el gobierno. El caso Miki López, que ya tuvo consecuencias. Pero ese caso Miki López era de Danilo, que lo comenzó contra ellos, para que ustedes sepan. Pero sabiéndolo, el caso de Yamil Abreu, el caso de Miguel Gutiérrez, eso se lo llevaron para Estados Unidos y negociaron su situación. El caso de la Lotería Nacional, el gobierno actuó bien, pero salió ileso el administrador. Carlos Bonilla, ese es el ministro de Vivienda, ese es el caso de los terrenos del Canógrafo, compró su terreno siendo un funcionario activo. Andújar, sí. Para que sigamos la lista un momentito, vamos a corroborar con Milagros Ortiz Bosch, la encargada de ética, que ella misma admite que hay unos 276 casos de corrupción actualmente en la justicia dominicana. Vamos a verlo. Nosotros tenemos 276 casos sometidos al Ministerio de Administración Pública. ¿De funcionarios de este gobierno? Sí, señor. 276. 276 casos. Graves, no graves, doble sueldo o nepotismo, de todo tipo. Y tenemos... 49 era. Ya son más. Son 50. 50 casos en 50. La Procuraduría Yo General. estaba hablando, ayer hablé yo con el magistrado Camacho y con Mina Ortiz. Ayer. Sí, porque a mí me hubiera interesado venir aquí, porque hay un informe ya casi hecho sobre qué ha pasado con los casos nuestros y lo de la oficina, la unidad antifraude de la Contraloría General de la República. Exacto. Porque eso tienen como 50 casos también. Algunos son los mismos, muy pocos, porque someto yo y someten ellos. Ya. Entonces, esa relación es increíble. Eso es doña Milagros Ortiz Bosch, una mujer que tiene que tener casi medio siglo en la política dominicana, encargada de ética de este gobierno, y dice la cantidad de casos que tenemos abiertos de corrupción. De este gobierno. De este gobierno. 270. Eso que nos sirva a nosotros, de llamadas de alerta. Y ahorita le decía a Nelson, este paciente no podemos arrancarle la enfermedad completa porque se nos muere el paciente. Pero si no hacemos nada para intervenir el paciente a tiempo, se nos va a morir de la enfermedad. Aquí debemos detenernos ya de esta corrupción que se ha normalizado. Continuamos con el periplo de la mecánica Andújar y la corrupción en República Dominicana. Bueno, entonces, el caso de Faña, dijimos, hay uno que se llama el burro eol, no sé lo que es eso. Axioma y fideicomiso de Pedernales, es lo mismo, Axioma está en Pedernales y el fideicomiso de Pedernales. Papeles de Panamá, caso de agricultura, robo millonario de pesos, regalos, vehículos, los amigos del ministro con fondos públicos. Ahora ya entró también seguridad, hay Limber Cruz. El caso encargado de aduana de Puerto Plata acabó en cuestión de meses. El director del Instituto Tecnológico Superior Comunitario, ese fue uno que nombraron un señor y ahí hubo de todo. La dirección de embellecimiento, ese otro caso. Caso Marca Santo Domingo, recuérdese un lío, papá. Operación Iguana, tráfico de ilegales en la frontera. Bueno, esos son miles de casos y ahí solamente condenan y en el tráfico de gente... Toma, te falta todavía gente. Ahí tiene más agua. Bueno, doña Milagro mencionó 270. Sí, pero no, pero... ¿y cuánto? Pero imagínate, 270. ¿Cuánto tienes ahí, Andújar? 54. No, estos son los que dio Ricardo Nieves. Sí. Que yo lo apunté, que lo estoy leyendo de él, pero después yo... Agregó lo siguiente. En otro sitio, no, lo comprobé. Busqué los datos para saber, pero aquí lo estoy leyendo de lo que él Disculpa, hizo. Iván, Colombia compartió con producción un
una publicación en Twitter que hizo Wilson Camacho, que decía, aunque no noten como estamos trabajando para ustedes. Ajá, yo vi eso. ¿No, verdad? Creo Sí. que debe ir en línea con Aunque lo que no dijo nos Milagro escuche, Chibos. estamos trabajando. Estamos Como dice la trabajando. telefónica, sí. Sí. Adelante. Bueno, Pero, o sea, aunque no los escuchemos, pero deben, por lo menos debe verse el resultado. Lo que de pasa ese es que hay gente que trabajo. al parecer lo ha hecho muy bien, Nicolás. Y mira lo que dijo el presidente públicamente. En algunos casos, él mencionó Senasa. Nosotros, el Estado, hemos llevado los documentos. Porque tú no te puedes meter a una oficina pública a buscar quién está robando y cómo. Tienen que ser ellos mismos que pongan auditores internos. ministro que terminó en tragedia es el caso de Orlando Remera. El robo de 375 toneladas de harina en el puerto de Jaina. No hay ni un guachimán investigado. La venta de armas, interior y policía, eso fue con Chu. Chu fue ascendido. Claro. Negocio con puestos en salud. Escándalo por el logo de la marca País, ya lo dijo. La Policía Nacional, robo de tumbe de 400 kilos de cocaína en Barahona. Son varios los tumbes que han habido en esta policía. Venta de puestos de trabajo en salud. Gori Moya, el infatigable Gori Moya. El amigo de la Tora. Compra de transformación de transformadores chinos de Sur, denuncia de Marrancini. Marrancini cuando llegó, recuérdese que llegó hablando de corrupción. Ahora resulta que él está absorbido porque los apagones se lo han comido. Policía Nacional, robo de tumba. Ok. Gorimoya, compra de transformadores. Bueno, privilegio PRMista, robo y duplicidad de tarjetas de Supérate. Eso no se ha investigado. Ampliación de autopista Duarte. Eso no es importante. Licitación de emergencia para la construcción de línea 2 del metro. No se ha construido. Renegociación, contrato de Arrodón. Se indicaron una serie de obras que ninguna están hechas. El proyecto de generación eléctrica de Montecristi. Por ese proyecto hubo una pregunta, que no sé cuál fue, de un regidor a Paliza. Y se irritó. ¿Usted vio a Paliza irritado? Sí, sí. Irritado. Dijo que no tenía tierra, no tenía nada ahí. Esos son... Hasta ahora se habló de que iban a ser 1000 megas, pero ahora se van a inaugurar pronto 414. Eso es una inversión privada que está haciendo una planta que es la respuesta a la planta corrupta de Danilo. Es la respuesta de la planta corrupta de Danilo a una planta en Montecristi, que si hubieran hecho una en Punta Catalina había salido mucho más barato y el país tuviera luz. Para que ustedes sepan que es esa situación. Bueno, entonces... línea 2, Montecristi y caso de convención de empresas públicas en Punta Catalina. Bueno, ahí recuérdense lo que se quería. Querían privatizarla y parece que no se ha podido. Entonces, bueno, esos son los casos que da Nieve. También él da caso de constitución del fideicomiso de terreno del CEA y casos de miles y miles de pensiones solidarias. Todas esas pensiones que son demasiado, que es un abuso para comprar las elecciones de parte de Luis Abinader, que yo presenté aquí, que compró 76 alcaldes y directores, 30 alcaldes y 46 directores, que yo lo presenté, yo hice un estudio uno por uno, que los compró. Lo más fundamental era darle pensiones a ellos o a sus familiares. Eso, la pensión era clave para esas compras. Y la otra era asignarle dinero para hacer obras del propio presupuesto público. O sea, si hay corrupción más grande que la de comprar los síndicos, no puede haber otra, para que ustedes sepan. Eso fue con los dineros propios del presupuesto que se le asignaban obras. Quizá por eso que no hay dinero ahora. Cuando Y una razón mayor para entonces abocarnos a la reforma constitucional. Siempre yo he tenido... La reforma... Siempre yo he tenido, de gratis, para que ustedes sepan, alcaldes y directores que me llaman y me preguntan su situación interna. Como yo conozco la historia electoral del país entero, yo tengo un caso de un director muy rico, que querían comprarlo. Entonces, para comprar un director o un alcalde, oiga lo que hacía este gobierno.
y la Liga Municipal Dominicana y su aspirante. Nelson era el alcalde de Higüey, le hacían una encuesta. Esa encuesta daba que Nelson ganaba ahora, que había ganado con 48, que Nelson ganaba con 50 ahora. Pero que la gente quería acera y contener las obras de la calle. Entonces le decían, mira, vete con nosotros, te vamos a asignar para que haga las aceras y contener, pero decía que estaba arriba. Entonces uno me dijo, Andújar, ¿tú crees que yo puedo estar arriba? Yo le decía, no hay posibilidad estadística que tú estés arriba más que lo que tú sacaste. ¿Por qué? Porque ellos te están diciendo que como quiera tú no has podido satisfacer las cosas. Exacto, la necesidad. Entonces, bueno, yo recibí por 2 o 3 días fuentes que me pidieron, y era con la encuesta que decía, o sea, primero el gasto de la encuesta, más todo eso. Entonces, mira, es un gobierno muy corrupto que ha podido ganar 2 elecciones con el discurso anticorrupción. Pero disculpa, Pero Andújar, todo eso que tú comentas, que obviamente son actos de corrupción para uno indignarse, pero la Junta Central Electoral, todo eso que tú comentas... Se lo sometieron y no hizo nada. Pero no hizo nada. Entonces, bueno, mire, es un gobierno que ganó 2 elecciones. ¿Limpia la primera o sucia la segunda? Bueno, primero la primera tuvo el efecto anticorrupción fue real, la votación. Yo le hice un estudio a usted, yo le presenté que lo de Danilo corrupto, estaba en Odebrecht, perdieron, pero lo de Luis, que tuvieron el expediente, como el caso de Pacheco y del síndico de Aso, lo que hicieron fue que ganaron. La gente no le importó la corrupción de lo del PRM. ¿Cómo ganan la segunda vez? Dice Leonel que la compraron. Bueno, aplicando la corrupción, compraron todos esos alcaldes. Yo le presenté aquí y dije que los casos más importantes era el alcalde de Ocoa, que pasó a senador, y la alcaldesa de Salcedo, que pasó a senadora del Hermana Mirabal, y el caso de Cholitín, que era el alcalde de Higüey, que eran los alcaldes de cabecera, que es el cargo político más importante de un municipio. ¿Y el narcotráfico, Andújar? No, pero para decirte, entonces, bueno, mira, Abinader coge y gana. ¿Qué es lo que ha pasado en la otra historia? Balaguer, cuando metió preso a Jorge Blanco y fue a las elecciones en el 90, la gente estaba convencida que no lo había perseguido por una persecución sana anticorrupción, sino que lo había perseguido por política, y la gente no votó por Balaguer. Balaguer tuvo que hacer un fraude para ganar, por el PQD, para ganarle a vos. Recuérdense de eso. O sea, que Balaguer no se pudo beneficiar de un triunfo por eso. Y Vincho Castillo, el papaupa de la anticorrupción en la historia de la política, cuando fue a las elecciones, había sacado déjame ver si lo tengo aquí, 6,000 y pico de votos, y sacó 6,000 y pico de votos igual que la otra vez, pero con 600 votos menos, ¿entendió? O sea, si sacó 6,800, ahora sacó 6,200. Entonces, sí, pero lo que te estoy preguntando, Andújar, es, la segunda vez que gana Abinader, ¿fue también por un exceso de circulante de dinero en la calle por culpa del narcotráfico o no? Todavía la gente creía que Miriam, que Berenice, o sea, que Doña Milagro, que fueron los nombramientos anticorrupción. Recuérdense que nombraron a Miriam, a Jenny, a Milagro. A Jenny y a Miriam la juramentaron juntas, y también a la vice le dieron funciones para eso. La gente creyó en eso. Entonces, bueno, ¿qué pasó? La famosa justicia independiente que nunca fue. ¿Qué pasó? Hoy Miriam ya, la gente no está en eso. Berenice hoy no tiene no la aplaude si va a una discoteca. Ya eso pasó. Entonces, bueno. Yo sabía que iba a discoteca, pero bueno. Bueno, si va, yo te estoy explicando porque... Su carnaval pasó. Pri Pujal fue a una discoteca cuando estaba persiguiendo a Jorge Blanco. Tú estás hablando con uno que conoce la historia de la política, la estudió y fue a una discoteca que se llamaba Luimio Luigi en San Cristóbal, y se paró el pueblo a aplaudir a él. Podía llegar Jenny Berenice cuando hicieron el teatro de apresamiento de los presos del caso de Pulpo, podían llegar a un sitio y ser aplaudido porque la gente estaba loca con eso. Ahora con lo demás ya no te aplaude nadie. Con la negociación con Masi ya nadie te aplaude. Y con la sentencia antipulpo, dejando libre a 14 de 21. Es que lo de Maxi también es un premio a la corrupción. Es que fue muy burdo. Un puto peso que te robes deberías ir
a la cárcel. Un peso. Ya Luis Luego Abinader. veremos cómo, aparte se llama expropiación. Pues no puede ser que, mira, me robé 50.000 millones de pesos. Bueno, ¿puedes devolver algo y quedas libre? Eso fue lo que... Es decir, en términos estructurales, eso fue lo que ocurrió. ¿Puedes devolverme algo de lo que te robaste? Sí, claro, déjame, me quedó un menudo. Y todo lo que se gozó. Ya Luis Abinader nadie lo aplaude por eso. Ni nadie cree que es el presidente más serioso del país. O sea que ya es una realidad. Eso es la política dominicana. Yo le estoy desarrollando a ustedes la política entera. O sea, que ustedes lo vean como un día. Fueron 100 y pico de años. Yo le dije a usted que Trujillo cogía el 10. Eso es el 30. Al 25, ¿cuántos años son que hemos hablado de política? ¿Cuántos son? Una poquita de tiempo. Mira, a ver, Nicolás, que tú eres que está ahí. Del 30, 70, 95 años. 95. En 95 años solo hubo un presidente. Póngale un siglo ya para redondear. Sí, ponle 100 añitos. O sea, Trujillo había que llevarle de una obrita de 300.000 pesos. La Feria de la Paz costó 30 millones. A él tuvieron que darle 3. Para que tú sepas lo que le hicieron. Costó 30. La Feria de la Paz entera. Todo eso que tú ves, eso era así, Trujillo. Eso no es un juego de camino. Eso no es un juego de ustedes. Pero no es lo mismo. Entonces, pero no, para aplicarle como era. Entonces era una corrupción. Que hayan 270 gente robando. Está bien. Bueno, pero era un régimen corrupto. Ve a darle martillazo a algo que haya hecho Trujillo. Bueno, Ni con martillazo se rompe. Está bien, pero era corrupto. Entonces, pero él solo era el Pero es que corrupto. ahora son corruptos y hacen disparate Está con bien, el dinero. Está bien, entonces bueno, mira, entonces bueno, ¿cuál es la realidad? La realidad es la de siempre. La que Severino, cuando persiguió a Jorge Blanco, murió en un cuartico aislado. La de Abinader, que se presentó el más serioso del mundo, que ya no se ve serioso. Ni Jenny, ni las figuras que han participado ya. Esa es la política dominicana. Pero Andújar, disculpa, yo no Cada veo vez- que estamos en una trampa, porque tú acabas de decir que en el gobierno de Leonel mencionaste 70.000 casos de corrupción. Sí. Y es lo más probable que Leonel sea el próximo No, presidente. que va a ser. Es lo que dice, Oye, lo que dice la coyuntura política que va a ser. ¿Y hay algún compromiso de parte de ellos de que no va a haber corrupción, la corrupción que hubo? Si no Hay vamos- un cambio, porque vimos a Víctor Díaz Rúa, posible y potencial candidato al Comité Político de la Fuerza del Pueblo. Sí. Yo cuando lo vi pensé que Pero había para- entrado para en poner- un mundo paralelo. Sí, pero lo condenaron en el caso de Breto. ¿Sabe qué pasó? Dime. Lo condenaron por enriquecimiento ilícito de un bien y tuvieron que después descargarlo. ¿Por qué? Hoy lo descargaron a los dos. Los dos condenados de Breto, No había Ángel suficientes Rondón, pruebas. y tuvieron que descargarlo. Entonces, bueno, para que tú Salieron sepas. inocentes. Entonces, bueno, ¿qué vivimos ahora mismo? Bueno. Vamos a ponerlo en el día de la política. Yo lo voy a poner a ustedes. La posibilidad de que el PRM tenga un tercer triunfo. No lo dice la estadística. Vamos a verlo. Entonces, bueno, la primera vez que un partido ganó 3 veces consecutivos fue Balaguer. En el 74, la oposición para que él ganara no se abstuvo, no fue a las elecciones. Vamos. En el 94 le tocaba a Balaguer de nuevo un tercer triunfo. Para Balaguer ganar, tuvo que hacer un fraude. Y le prometió a Peña Gómez 2-2. No se dio. ¿Y Ok. Peña de noble o de? De noble O no y de pendejo. Pues, esa De chino lo leí pendejo. yo, pero ya De te lo dije. pendejo. Pero bueno. Después viene Leonel, da 2 triunfos. Llega Danilo. Va a ganar Hipólito. Pero Hipólito, como líder liquidador del PRD, embrutecido, le dice a Miguel, tú aquí, yo allá. Hipólito mismo se provoca su propia derrota. No gana. Harakiri. Entonces, ahora está Luis Abinader, un gobierno sin obra, sin legado, un gobierno que se le desgastó y se cansó el discurso anticorrupción. Y con préstamos. Ahora, ¿va a ganar? No, entonces bueno. Viene el problema de la vice, que es la candidata de Luis Abinader. En la escena de la vida política del PRD, PRM, ningún presidente ha podido poner un candidato en su partido. Primera rao de la vida política. Don Antonio quiso poner a Jacobo Magluta. Fue derrotado por Jorge Blanco. Jorge Blanco quiso poner a Peña Gómez. Y cuando contaron los votos en el Conco, estaba arriba Jacobo con 500 o 700 votos. Jorge Blanco no le pudo ganar a Jacobo con Peña. Ahí que se va para Luis Abinader no va a pasar a Raquel.
según la historia de la política dominicana. Para que tú sepas. Y allá yo. No va Raquel, no la va a poder pasar. El que él ponga no va a poder pasar. Esa es la historia de ese partido. Se encrispa con los presidentes. Nunca ha sido así. Entonces, bueno, así son los PRD, PRM. Entonces, mira. Sí, pero se hablaba de que no pasaban de un primer mandato. Sí, pero También, pero pasó. Sí. La estadística, el Luis Abinader la alteró. Exacto. Y Luis Abinader consiguió votos por el anticorrupción que no lo era. Pero ya ese es un cambio de la política. Luis Abinader lo alteró. Pero ¿por qué tú dices que el PRM no va a ganar con una división, con la posición dividida? No, eso no es así. La posición no está dividida nada. Danilo no juega a Leonel, para que tú sepas. Danilo juega a que gane Carolina para hacer un acuerdo con eso. Danilo no juega a eso. El problema de Danilo es que cuánto va a tener el PLD cuando te vengan las elecciones. Si es aliado con Hipólito, no. ¿Tú estás diciendo que Danilo Medina se va a unir con Carolina? Eso es lo que quiere y lo que está jugando. Acuérdate Es Canchanchán de Hipólito Mejía. Eso es lo que está Son jugando. mejores amigos. Es que la política tú la ves por sentimiento. Entonces, el problema de Danilo es que el PLD vive la agonía. Póncheme Nelson por ahí. Oye, Póncheme ¿qué es lo que vive el pero eso PLD? es Atiéndeme, imposible. Nelson, que tú te has equivocado. El Si PLD Danilo le va a hacer levantar el brazo a Carolina, si eso es gana lo la que quiere. presidencia, es una locura. No, pero lo que tú estás hablando. él puso a David Collado. Quizás no en Mira, público, atiéndeme. pero sí. Mira, oye lo que pasa. El PLD vive la agonía de pasar de partido mayoritario a minoritario. Y va más agresivo que todos los partidos. Lo que dice la historia política es que Abel tiene que irse de ahí. Que Francisco Javier está encojonado. Y que Charlie está encojonado. Y que la OTAN, que fue su visa Danilo, está revelada. O sea, ese partido no tiene por dónde subir su votación. Okay. Eso es lo que va para abajo, Mauricio. Entonces, Bien. bueno, ¿quién es que está en unas condiciones históricas para volver? Leonel. Entonces, eso es lo que ¿Y qué tú pasa quieras. con el círculo de Leonel? No y importa, las tasas no de importa. rechazo de Leonel. Son más serios que lo de Luis ahora. La política te dice que lo de Luis son más ladrones que lo de él. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Oye, ¿cuál es nuestro futuro? Pero escúchame. Un menos corrupto, un En menos este ladrón, país, un menos en este mentiroso. país, ¿tú sabes cuál es el Así es ladrón? que El que estamos. está arriba y el que está abajo es el serio. Esa es la política aquí. Pero Luis Abinader pudo, estando arriba, ganar una elección diciendo que era serio. Es la primera vez. Entonces, la política dominicana, tú estás hablando con uno que conoce la política, al dedillo, que le estudió al pasito. Y te lo estoy explicando el pasito porque la estudié, la tengo escrita para que el país la goce. Con esto voy a yo que quiero que me vean cuando me muera. Una Con pausa que tra- pequeñita, Clary, un tececito de calmante para Nelson que se nos va a morir con esta información. Adelante, Andújar. Bueno, entonces, Tráeme los medicamentos, Cookie, por favor. Leonel, Adelante. Dice ¿por Cookie qué que viene le den un Leonel? aire. Tiene un partido fuerte, está buscando sus aliados, tiene una obra de gobierno superior a Luis, tiene un legado. Leonel tiene algo por encima de todos, se ve intelectual Sí. y se ve No, es intelectual. Es intelectual. se ve y No hay es- Eso es discusión. indiscutible. Se ve y si han sido los intelectuales que han regresado, Balaguer y Leonel solo. Sí. Se ve y siempre se ve candidato presidencial. Y sobre todo que tiene una constitución hecha a la medida. Bueno, Leonel tiene el mayor legado. Por ejemplo, la gente te dice a ti, no es Danilo. Mira, cuando tú coges la constitución de Leonel, agregó el Tribunal Constitucional, el electoral, el defensor del Es pueblo. la más completa. Es lo más grande que existe. Cuando tú coges el metro y los elevados y los túneles, es más que todas las obras que tú quieras. Sí. Pero cuando tú ves, entonces es una realidad. Entonces, bueno, Juritos así dice que no, que el que construyó más fue Danilo. Esos Juritos así lo dirá por algún interés propio. Primero Andújar dice que no ha estudiado las obras La públicas. totalidad. Las obras, Jurito no la ha estudiado. O tiene un interés particular. Mira quién es Jurito. No, pero Jurito quizá- es una personalidad de la política. Quizás, mire, él está tomando en cuenta los Vamos a puentes decirle a Juli- peatonales. Vamos a la- decirle a la- Julito, la- vamos a decirle a Julito por qué Leonel construyó más. Entonces, para que la gente sepa. Bueno, Sí. Sí, mira, que él está viendo. Atención, Julito Jacín, adelante. la constitución de Leonel aumenta los órganos que dan la estabilidad a la vida de este país. Tribunal Constitucional, Tribunal Electoral, Tribunal Administrativo, el Defensor del Pueblo, el Consejo del Ministerio Público. Eso está en la Constitución. En la educación, Danilo hizo 28.000 aulas que dicen que no, que son 21.000, 20.500 porque 7 no estaban hechas. Entonces, bueno, ok, Danilo, vamos a decir que hizo más aulas que Leonel. Leonel no hacía esas aulas sin mejorar el profesorado, para que ustedes sepan, no lo hacía.
Leonel es el modelizador de este país, no lo hacía. Entonces, bueno, vámonos a Por la eso UAS. es que ahora hay que La darle UAS de razón a Leonel, la UAS que Leonel deja es el doble de lo que existía, porque trabajó todos los centros. El ITLA es lo más grande de la vida dominicana. En educación, Leonel se lleva a Danilo. Entonces, tú no puedes venir con eso. Ok, perfecto. Vámonos a la vivienda. Es verdad que Danilo tiene mucha vivienda. O sea, pero fue un plan de fideicomiso muy bien calculado y la pudo desarrollar. Eso no se le puede quitar a Danilo. Nos vamos a los hospitales, 56 hospitales, 257 y la tanda extendida también fue Danilo. Sí, la tanda extendida, que no ha podido mantener Luis y lo que hace es que la critica. Entonces, bueno, Danilo le dio, pero cuando no la ha mantenido a la totalidad, pero sí. Cuando tú pones a Danilo y Leonel, Danilo es un constructor en vivienda, en hospitales, en escuelas, pero no le dio al país la grandeza de Leonel. No se la dio ni pudo dársela. Porque a nivel de estructura, hay un asunto pero eso hay que de la concepción de las naciones. Bueno, y el tema de una nueva constitución. Porque para mí es más importante una escuela que una estatua, por ejemplo, ¿no? Es mucho más productivo una escuela y un hospital que una calle o una asfaltada. Debe ser más el ITLA y la UAS que la educación. Que la educación de abajo sin mejorar el profesorado. Pero olvídate de eso, olvídate de eso. Tú planteas un escenario casi como que David Collado es inválido. Si tú me estás hablando, Carolina ganó, ¿y David Collado qué va a hacer? Quedarse en silencio, sí, no se preocupen, yo espero hasta el año 2090. Yo no creo que eso ocurra. Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que Danilo espera, porque Danilo es aliado. Pero va a apoyar a Carolina. No, Danilo es aliado de Hipólito de Danilo. Pues David se va a salir del PRM. No, espérate. Sí. David tiene oportunidades en el PRM. Eso son claros, está definido. ¿Y como lo vas a partir en dos partidos? PRM 1, PRM 2, de cara a las elecciones. Te voy a explicar, mira, ningún partido tiene posibilidad de poder manejar una primaria de 10 personas. En la historia de la política dominicana, lo más que se puede manejar son 3 personas. Entonces, bueno, el PRD en una convención discutida de 450 delegados, don Antonio sacó mayoría, pero no sacó 50 más 1. Jorge Blanco quedó segundo y Magluta tercero. Entre 450 personas no logró mayoría. No llegó a mirar más 1. 196, ok, perfecto. ¿Qué pasó? Don Antonio cogió a Jacobo para vice y a Jorge Blanco le dieron la senaduría y resolvieron su primaria y salieron bien. En el PRM nunca había una primaria de 3, ha sido unipolar. Siempre Luis sacó 70 o 75 contra Hipólito. Recuérdense de eso. O sea, unipolar es que gana uno con más de 60. Esa primaria del PRM se va a reducir a que 2 tengan voto o 3. 2 o 3 solamente van a tener voto. ¿Tú tienes? ¿Para ti quiénes serían esos Para 2 o mí, 3? David, Carolina y la vice. Y la vice está de último de ellos. Porque la historia política me dice a mí que ningún presidente del PRD ni del PRM ha podido poner al candidato que quiera. Son partidos así. ¿Tú dices que Raquel está por encima de Guido? No, Raquel. El liderazgo interno dentro de las bases del PRM. Eso es imposible. Es las encuestas que lo dicen. Hablando de la apetencia del presidente. Él habla hacia afuera. Es las encuestas. Raquel no es la candidata. Dime cuándo sale una encuesta y yo te pongo en la tarde que tú eres presidente de este país. No, pero yo estoy hablando de... Luis Abinader, su gente está trabajando por Raquel y no la va a poder poner. Yo te estoy hablando de la historia de la política. El análisis político no es absoluto. Eso puede cambiar. Luis Abinader ganó con 2 discursos anticorrupción. Ahora resulta que ya ese discurso ya no sirve para nada. Andújar, dicen que el PRM está trabajando para que Leonel vuelva a ser presidente. Tu concepto. Eso es verdadero. Yo entiendo que Luis se siente más cómodo con Leonel que con Carolina. Eso es verdadero. Luis lo ha redimido. Wow. Porque Luis sabe que sin Leonel no va. Y eso se ve. Mientras Hipólito prefiere a Danilo, yo siento que Luis prefiere a Leonel, se siente que quizás crea que no le van a pasar nada. Eso es lo que yo creo. Sí. Wow. Fuerte. La política no es sentimiento. Danilo apoya a Carolina y el PRM apoya a Leonel. Es decir, Abinader apoya a Leonel. Así. Vienen de hace mucho tiempo así. Pero se va a tirar 30 enemigos en contra el presidente Luis Abinader si hace algo así. Pero Hipólito todos los días está hablando mal de Leonel. ¿Tú crees que le hace daño? No, pero está haciéndolo. Eso es complaciendo a Danilo, porque Danilo no lo puede hacer. Esos son enyabotes. Si tú lo pones en paralelo, Hipólito y Danilo son iguales, con excepción de que uno habla y el otro no. ¿Entendiste? O sea,
modificaron la Constitución para reelegirse. Ya te entendí. Cogieron uno a Juan Bosch, el otro a Peña Gómez y lo enterraron. Dejaron los ministros de la Fuerza Armada 4 años los dos, los únicos que se atrevió a eso. Si tú lo coges en paralelo, son dos personajes iguales. Lo único que Hipólito ante el campo quedó más, que se creía líder del campo, Danilo lo desplazó. Danilo es más líder que Hipólito en el campo. Hizo mejor obra que él. Exacto. Porque Danilo estaba consciente que tenía que llevarse a Hipólito y llevarse a Leonel. A Leonel pretendió llevárselo con las aulas. Para que tú sepas, eso no es a los locos. Entonces cada cual tiene su No, impronta loco. ahí. A Leonel se lo pretendió llevar con las aulas, con las viviendas y los hospitales. Él no le importó. No lo logró. No lo logró. No lo logró. Leonel es más grande que todo, menos que Luis ahora, que es el presidente. Cuando Luis esté abajo, Leonel es más grande ya. Así es. De la política dominicana es que tú tienes que tener una obra. Ahora, tú viste a Colombo. Colombo ha hecho todo el tiempo eso, decirle ladrón a todo el mundo. Ese es Colombo. ¿Por qué lo ha hecho? Porque le da la gana. Ahora, y Luis, dile ladrón a Luis. Dile ladrón al PRM. Andújar, nosotros hemos estado, esto es una película, señores, esto en la punta de la silla, escuchando estas declaraciones, este recuento que hace Andújar de la corrupción en República Dominicana. He estado viendo el drama de Nelson casi llorando en el lado de su silla. Nosotros estamos atentos a esto. Rápidamente, un briefing de la semanal, terminando con la información de la DIDA. Y aquí les va. En la semanal de este pasado lunes, el presidente Luis Abinader abordó temas que han generado la mayor controversia en los últimos días sobre la ausencia del expresidente Danilo Medina Leonel Fernández en investigaciones de casos de corrupción. Y el mandatario aquí dice, yo digo que no me corresponde intervenir en los casos y los procesos judiciales, es lo que dijo Luis Abinader. Pero también, Abinader se refirió al altercado protagonizado por la diputada de Puerto Plata, Fiordalicia Esteves, recuerden eso, y una mujer del equipo de seguridad presidencial durante la inauguración del puente Baja Bonico en Altamira, un incidente muy feo, de muy mal gusto. También se refiere a esto y dijo que fue de muy mal gusto y que no deberían pasar este tipo de cosas. También sobre los vehículos de lujos que están comprando instituciones estatales, Abinader afirmó que ordenó al ministro administrativo investigar las adquisiciones de jipetas, aclarando que muchas han sido destinadas al transporte escolar. Escuchen esto, la Policía Nacional, ambulancias y 911. Yo he visto, señores, y esto me parece bien hasta cierto punto, pero lo mucho hasta Dios lo ve. Yo nunca había visto en un gobierno dominicano la flotilla de vehículos, las camionetas que hay, que tiene la institución. Impresionante. Vehículos de 4 millones de pesos cada una de esas Hilux. Un país pobre. Así es, flotillas a diestra y siniestras. Y parece que cuando se acaban las Hilux, importan otras marcas como Mazda. Nelson, pero lo más grande fue que compraron unas guaguas para transporte escolar sin cargadores para eléctricos. Cosa más grande. Esa es la corrupción más grande. Finalmente, el corte que tenemos es de la Dirección General de Información de Defensa y Afiliados de Seguridad Social, la DIDA, y dice que se localizó asistencia de familiares afiliados a fallecidos cuyos fondos de pensiones no han sido retirados. Esto es importante. Vamos a ver el corte y luego comentamos sobre esto. ¿Lo tenemos? Le completo la información lo que viene el corte. La información es la siguiente. Explicó que más de 10.853 familias han recibido orientación y que han sido identificados unos 100 millones de pesos disponibles para reclamación. Esto es la DIDA. Si tenemos el corte, vamos a verlo. Vamos a ver. Creo que lo positivo aquí es que la DIDA haya tomado acción sobre ese tema. Y creo, y también ya hay esa ventana abierta y la DIDA también... creo que le ha pedido que a todo el que tenga ese problema que acuda a la DIDA para ayudarles a facilitarle esos recursos. O sea que ese es un paso positivo de respeto a los derechos de los... Eso es importante y con eso cerró la información que recibimos aquí de la semanal de Luis Abinader. Es importante que gente cuyos familiares fallecieron y no dejaron las cosas claras en sus hogares puedan tener acceso a este dinero que está ahí dándose los réditos a entidades que no son las familias de quienes pertenece el dinero. Ahora, yo sí quiero que cerremos este bloque con la caricatura de Cristian del día de hoy, que tiene que ver con el tránsito en República Dominicana. Producción entiendo que la tiene lista, y es sobre los motoristas. Miren esto. Ahí está la caricatura. Hablan de... Déjenme leérsela correctamente para que estemos todos al pie con eso. Dice la caricatura, Realengo, ¿qué te parece la propuesta de un carril exclusivo para las motocicletas? Y dice Realengo, pero mejor que sea uno para los peatones, porque los motoristas ya tienen como suyo, ya tienen el suyo sobre las aceras. Eso es lo que está pasando aquí. Se ven ahí los motoristas
va del medio, dice el motorista. El otro dice, Impresionante. compadre, bájese de la calle. Esa es una fotografía Es de lo que está increíble. pasando en las carreteras, en las calles en República Dominicana. El peatón no tiene dónde caminar porque te pasa un motorista y te lleva. Eso es lo que pasa en el tráfico, el tránsito más bien en República Dominicana. Con esto vamos a una brevísima pausa. Regresamos con más. Ya volvemos. Una nueva mañana donde todo